Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Vargas, yo soy la líder de Ingeniería y Arquitectura en Expantia, vivo en Costa Rica y hoy vengo a hablarles de FinOps y de cómo hacer innovación con datos, pero optimizando costos en la nube o costos cloud. Entonces, lo primero, ¿qué es FinOps, verdad? Y en pocas palabras, FinOps es pues un elemento del modelo operativo y de gobernanza de una empresa que lo que hace es definir la responsabilidad financiera al costo variable que caracteriza la nube. Para ser exitosos en utilizar la nube y sacarle provecho en una organización, es necesario tener una metodología que les dé a los equipos en una organización un lenguaje y procesos en común para que puedan manejar esos costos sin sacrificar la flexibilidad y la velocidad con la que nos permite desarrollar la nube. Y en Expantia nos hemos guiado por el marco del FinOps Foundation con al cual hemos ido adoptando en algunas partes, en algunos elementos, a la realidad de nuestros clientes en Latinoamérica, sobre todo. Entonces, les voy a pasar contando sobre un caso de implementación de FinOps que hicimos en una empresa multinacional centroamericana que llegó a nosotros con el requerimiento de optimizar costos de infraestructura y para ayudarles un poco a dimensionar la organización, era una organización o es una organización con alrededor de 5.000 colaboradores y venden distribuyen más de 1.500 productos. Y en ese momento, al iniciar el proyecto, estaban gastando más de $200,000 al mes en GCP o Google Cloud Platform. Entonces, para contarles un poco de este proyecto, en una primera fase con la que llegamos al proyecto como tal, comenzaron con un gasto, que eso fue en enero, de 190,000 dólares, e inmediatamente venían al inicio del proyecto dos incrementos por proyectos nuevos. Entonces, eso les daba una proyección de que en el siguiente mes iban a estar gastando alrededor de $213,000 al mes. En esta primera etapa hicimos tratamos de sacar esos quick wins con los que logramos 44,000 dólares de ahorros y esos fueron ahorros rápidamente identificables y corregibles. Y eso le significó que el gasto real en abril no fueron los de $213,000, sino que fueron $160,000 al mes. Entonces ahí ya pasamos por una primera etapa de optimización de costos rápidos. En una siguiente fase, con la que comenzamos más adelante en el proyecto, comenzaron con el mes con $211,000 gastando al mes. Y ahí pasamos por un proceso más detallado de ahorros en recursos como Compute Engine, entonces máquinas virtuales y otras máquinas de procesamiento que tenían por ahí. También pasamos por optimizaciones en BigQuery, entonces todo lo que era almacenamiento de datos y transformaciones que se le hacían a esos datos que tenían almacenados. Y también Cloud Functions, lo cual significó un ahorro del 25% o alrededor de $53,000 al mes. Eso significó al final del proyecto, digámoslo así, un ahorro anual de $630,000 al año, perdón. Y claro, en este proceso no significó que la innovación en datos se detuvo, ¿verdad? Sí, sí hubieron nuevos proyectos que comenzaron desarrollo en ese tiempo, así como nuevos proyectos que se llevaron a operación o se llevaron a producción, lo cual siguieron trayendo ese aumento paralelo a los ahorros como tales. Sin embargo, el implementar prácticas FinOps en la organización les permite seguir haciendo este proceso de innovación con datos, no detenerlo del todo, sino que te enmarca este proceso de innovación con ciertos parámetros y protocolos que te ayudan a mantener estos costos controlados a lo largo del proceso, luego de que ya tienes una práctica de FinOps implementada en tu organización. Entonces, para contarles un poco de qué fue lo que pasó durante estas etapas y estos ahorros que les acabo de mencionar, las fases a alto nivel que se manejaron dentro del proyecto y que son parte justamente del marco de Expantia fueron, primero, una etapa que llamamos informar, donde contestamos preguntas como cuánto están gastando, en cuáles proyectos de GCP estaban gastando, porque es una organización que tenía múltiples proyectos, qué recursos estaban utilizando, qué departamentos para concentrar este gasto, en dónde se estaba concentrando este gasto.
Y después de tener esa parte identificada, informada a las personas que estaban involucradas en el proceso, pasamos a una siguiente fase de optimizar, donde ahí sí ya etiquetamos recursos con la lógica que el negocio necesitaba, borramos máquinas virtuales que no se utilizaban, también cambiamos la configuración de máquinas que estaban siendo subutilizadas en su configuración actual y creamos cuotas, por ejemplo, en BigQuery para no sobrepasar ciertos presupuestos que se definieron durante el proyecto. Y finalmente, en una tercera etapa, que le llamamos operar, es donde definimos interlocutores, roles, responsabilidades, creamos tableros de monitoreo de costos a medida para la organización y definimos protocolos y reglas de creación de recursos que les ayudara a mantener ese gasto que les comentaba controlado para los proyectos que iban a venir después del proyecto como tal. Y bueno, ahora tal vez, ¿qué es interesante? Bueno, ¿qué fue lo más retador del proyecto? Lo primero siempre, marcar cosas que se han hecho mal y comunicar de forma adecuada sin que se sienta que estás echando la culpa a personas, ¿verdad? Siempre son conversaciones difíciles que sobre todo en organizaciones grandes como esta, no son las más, ¿verdad? Sencillas de tener. Ahorita les cuento qué nos ayudó a mejorar esas conversaciones. Lo siguiente también retador fue lograr que la organización en general entendiera qué es FinOps y cuáles son sus retos y sus beneficios para la organización. Eran conceptos nuevos y ahí sobre todo el manejo de expectativas fue bastante gran parte del trabajo que se hizo dentro del proyecto. Y por último, lograr el acuerdo de roles y responsabilidades, ¿verdad? Lograr que las personas se pusieran de acuerdo de quién se iba a encargar de qué y que estuviéramos de acuerdo y casi que se firmara que así iba a ser. También conversaciones que siempre son retadoras. Y bueno, para resolver estos y otros retos que no, tal vez no nos da tiempo de detallar, fue que el marco de FinOps de Expantia nos aportó muchísimo. ¿Cómo? Pues primero nos ayuda a dar contexto y orden en las conversaciones, ¿verdad? Que les comentaba, pero también ayuda a que el negocio entienda el valor del proyecto y que tengan confianza en el proyecto, porque al tener un marco diseñado por una organización que está dedicada a ver estos temas, da credibilidad, da tranquilidad al negocio y ayuda a que le pongan más recursos y que nos ayuden a que el proyecto avance como tal. Además, como les comentaba, da este lenguaje impersonal que te ayuda a que no hablemos de culpables individuales, ¿verdad? Tienen la culpa de que esto pasara, sino que se le abstrae la responsabilidad al proceso como tal y ayuda a que esas conversaciones sean más fáciles, ¿verdad? Así como dar nombres a estos nuevos roles que alguien tiene que asumir, y es más fácil que pedir voluntarios o designar voluntarios a las nuevas responsabilidades que se marcan dentro de la organización. Y por último, nos ayudó a marcar una hoja de ruta para que la organización tuviera ese camino de cómo seguir avanzando en su práctica FinOps claro y mapeado para el futuro. Entonces, bueno, después de comentarles este caso, que fue bastante exitoso dentro de la implementación que hicimos con esta organización, nosotros en Expantia creemos que la implementación de un proyecto FinOps puede tener cuatro aproximaciones distintas. Puedes pasar por una primera etapa o una primera aproximación donde vas directamente a disminuir costos de arquitectura o de infraestructura inmediatos, quick wins, quieres optimizar, necesitas gastar menos. También puedes empezar por una aproximación más donde te concentras en aplicar, es decir, ya implementar en tu proveedor de nube, en tu plataforma de nube, las mejores prácticas FinOps que este proveedor nos pone a su disposición. Como les decía, etiquetar, pasar por el FinOps Hub de un GCP, por ejemplo. O hay una tercera aproximación que es hacer una implementación un poco más integral de FinOps. Entonces ya ahí pasas por definir interlocutores, definir esos procesos y hacer esa conexión con la estrategia de negocio para construir la práctica de FinOps desde abajo, digámoslo así, y que pase por toda la organización. O bien, una tercera aproximación que tal vez la organización no quiere pasar por ese proceso directamente, entonces se decide tercerizar la práctica FinOps por completo dentro de lo que nosotros llamamos un FinOps como servicio, un FinOps as a Service. Y aquí les comento, Expantia puede ayudarles con cualquiera de estas aproximaciones. Si les interesa más sobre el tema y quisieran
tener más información de estas aproximaciones y cómo nosotros lo marcamos dentro de un proyecto, pueden escanear el QR que ven en pantalla y ahí los llevará a más detalle de estas aproximaciones que les acabo de comentar. Y con eso, muchísimas gracias por escucharme. Ojalá les haya parecido súper interesante y estoy abierta a cualquier pregunta o comentario que tengan al respecto.